Continuando con la clase, tenemos aquí dos elementos donde es una estructura o una cimentación que se desplanta sobre el suelo natural, generando un grupo de presiones. Esta presión de esfuerzo que ejerce el peso propio de esa estructura. Entonces, los grupos de presiones se generan, como ustedes lo ven ahí, generando en esta parte interior, en el interior de este bulbo, una variación de esfuerzos. Generando esa variación de esfuerzos, generan deformaciones. Como vimos el comportamiento de esos cubos de suelos, donde al momento que se le aplica un esfuerzo en otra dirección se va a generar una deformación. Entonces, en este interior del bulbo se presentan estas deformaciones. Dicho está comprobado que a menos profundidad las variaciones van a ser mayores. Y que dentro del bulbo que se genera, esa parte exterior llega a significar 10% en este limitante, ¿no? Por aquí podrá ser el 100%, por aquí podrá ser algo que se genera como esto, ¿no? Algo que se genera como esto y algo que genera como esto. Entonces, aquí anda por el 100%, aquí por el 80%, aquí por el 50%, y acá esto representa el 10% de deformaciones. Prácticamente a mayor profundidad que se va generando, las deformaciones se van perdiendo. 10% de deformación prácticamente ya no es tan significativo, ¿no? Entonces, ¿y cómo se generan estos bulbos? Están en función del desplante del cimiento, están en función del tamaño del cimiento, y así mismo podemos observar aquí que las recomendaciones dicen que cuando es un plinto cuadrado, es decir, que tiene la misma sección en ambos lados, se debe considerar un 2B de profundidad, siendo B el ancho de ese cimiento, de ese plinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ese plinto fuera de 2 por 2, ¿cuánto sería esta profundidad? El B sería 2, entonces esta profundidad sería de 4 metros. Entonces, con ese plinto, en ese lugar, vamos a tener que ver la variación de esfuerzos bajo esos 4 metros que hay aquí. ¿Qué pasa si es un plinto, una fundación, una zapata corrida? Es decir, algo como esto. Algo como esto. Que esto tiene así, entonces esta considera que es 4 metros. Lo mismo que supongamos que tuviera una profundidad B de igual a 3 metros. ¿Cuánto va a ser esta? 4 por 3, 12. En el caso que sean rectangulares, que esta tenga 2 por 3, por decir. ¿Qué pasaría aquí? Si reemplazamos el B por 2, el L por 3 y el B por 2, vamos a tener así mismo una profundidad que creo que era menor de 6 metros, 5 y pico, alguien calculó ayer, 5.33. Entonces aquí sería Z igual a 5.33, que es lo que vamos a ir viendo. Entonces necesitamos siempre determinar ese bulbo de presiones para poder generar o analizar esas variaciones de deformación. Ayer veíamos el caso de la Torre Pisa. Si aquí consideraran de pronto una profundidad, se me ocurre mencionar
5 metros, y el bulbo de presiones que generaba esta estructura a la final llegaba a los 10 metros, a los 7, 8 metros, o la distancia o lo que ellos consideraban fue muy inferior. Entonces calcularon, hicieron su análisis y finalmente la variación de esfuerzo fue mucho mayor a lo que genera aquí. Entonces, primero debemos determinar esta variación de esfuerzo mediante el bulbo de presión. Primero. Y segundo, el peso propio que genera ese edificio, esa construcción, esa edificación. Si nosotros tuviéramos que analizar esto no está concluido, supongamos, nosotros proyectamos el edificio, proyectamos el cimiento, pero tenemos dimensiones, tenemos medidas, tenemos caracterización del suelo, tenemos todo eso. Entonces, ¿cuánto va a pesar este edificio? Teníamos ayer un ejemplo, supongamos que este edificio de aquí pesa 3 toneladas por metro cuadrado y la variación de esfuerzo que tenemos aquí en el bulbo de presiones en el subsuelo significa que es mayor, supongamos 4 toneladas. Entonces el suelo es más resistente que el peso que está aguantando o soportando él. Entonces ahí va a haber alguna deformación significativa, no lo va a haber. Pero si hacemos a lo inverso, este edificio pesa 3 toneladas por metro cuadrado y el suelo tiene una máxima resistencia de 12, 3 de peso, como esto, supongamos que esto pesa 3 toneladas por metro cuadrado y el suelo solo soporta 2. Aquí tenemos ya un problema con el que se está viendo. Tenemos un asentamiento diferencial porque se está comprimiendo el suelo, se está comprimiendo por el excesivo peso que hay ante un suelo que es deformable a un suelo que supera la capacidad de soporte, supera la capacidad de soporte. Entonces, eso es importante siempre hacer estos análisis, estas verificaciones, ¿no? Hace poco había un problema aquí, ya lo acabaron el edificio, ¿no? El 9 de octubre en Esmeralda. El edificio, ¿cómo le llaman? Ahora, no sé. Aquí en 9 de octubre en Esmeralda, se demolieron, estaba torcido. El nombre de la torsión. Bueno. Pasó a inclinarse de una forma tan abrupta de un momento a otro. ¿Problema como esto sería? No, porque ese edificio vivió más de 50 años o 50 años alrededor y fue estable, no tuvo ningún inconveniente, pero no sabemos cuál sea la causa real, hay muchas hipótesis, pero eso se presentó ahora a los 50 años, soportó 50 años. Y fue una deformación como esta, exagerando, pero progresiva y excesiva. Progresiva porque era cada día que se inclinaba más. Se iba, creo que se estaba yendo hacia la calle. ¿Sí? ¿No? Entonces, y cada vez era mucho más progresiva. Hace creo que unos 9 meses atrás era lento, pero en los últimos 3 meses, 4 meses, eso venía progresivamente. ¿Qué problemas ocurren? Si queremos analizar lo que estamos viendo, el bulbo de presión de ese edificio comenzó a haber variaciones en sus esfuerzos, generando este tipo de deformación. Probablemente perdió capacidad de soporte, capacidad, tuvo una falla importante, su módulo de elasticidad se dilató demasiado, ¿no? Lo que veíamos ayer. ¿Qué pasaba con el módulo de Young ahí? Siempre trabajaba en su parte lineal, en su parte elástica, pero llegó a haber esfuerzos excesivos que eso se convirtió en algo plástico, progresivo, deformable y cada vez era mayor. ¿Por qué se generó eso? Hipotéticamente, alguna presencia de agua, una tubería rota, alguna afección que generó
que estos edificios de 50 años lo tengan que demoler. O sea, ¿por qué se perdió esa capacidad de soporte, ese suelo? O sea, esas son una de las interrogantes que hay y finalmente lo tuvieron que demoler. Hoy ya no hay nada, un edificio de más de 10 pisos creo que tenía. Pero eso es lo que hay que analizar siempre. Pero bueno, son casos como ese, casos fortuitos, inesperados, que se han presentado y finalmente tuvieron que demoler. Ahí los dueños se declararon de que ellos no tenían suficiente dinero para resolverlo. En Italia, hace más de 200 años, se presentó este problema. El edificio es un ícono y está así torcido. Pero esto ya no es progresivo, esto lo pararon, esto lo controlaron. Algo similar pudo haber sucedido acá, pero había que hacer investigaciones, debieron hacer alternativas, cárceles, de pronto colocar pilotes, hacer alguna estructura. Se pudo haber salvado al edificio, pero obviamente en la investigación debió gastarse dinero. Finalmente los dueños se declararon chidos, creo que eso lo demolió desde el principio, pero el solar está ahí. Bien. Aquí tenemos una porción de suelo y vamos a determinar aquí los tipos de esfuerzos que se generan, ¿no? Tenemos aquí un plano en X, en Y y en Z. En este sentido, los X, los Z, y en esta dirección los Y. Entonces se dice que un esfuerzo se lo conoce como un esfuerzo principal cuando en el plano actúa la fuerza normal, pero que no se presenta ningún esfuerzo de corte. Cuando no hay presencia de ningún esfuerzo de corte, entonces ese va a ser un esfuerzo principal, ¿no? Tomando en estos ejes, aquí tendríamos un esfuerzo 1. Tendríamos un esfuerzo 2 en esta dirección y un esfuerzo 3 en esta otra dirección. Entonces, considerándose que cada uno de estos tiene su tipo de esfuerzo, vamos a tener un esfuerzo principal intermedio y un esfuerzo principal menor. Un intermedio, un menor y uno principal. Entonces, esos tres tipos de esfuerzos que se presentan en este paralelepípedo, ¿no? Nos conforman o nace ya aquí una teoría de lo que vamos a ver en la unidad siguiente, cuando tengamos que ver los esfuerzos cortantes, cuando tengamos que ver el círculo de Moore, donde de aquí se deriva que para los casos prácticos de ingeniería civil en mecánica de suelo, ¿no? Se comprueba que el esfuerzo principal intermedio va a ser siempre igual al esfuerzo principal menor. Entonces, aquí lo que nos interesa, esto ya se va a esfuerzos cortantes, esta de acá, que todo lo que está basado en esfuerzos normales, estamos hablando de esfuerzos principales, entonces eso es lo que vamos a tratar en esta unidad. Todo lo que tiene que ver esfuerzos normales. Los planos perpendiculares entre sí, entre los cuales los esfuerzos tangenciales son nulos, estos se denominan planos principales. Y los esfuerzos normales a estos planos se denominan esfuerzos propiamente principales, ¿no? Entonces aquí tenemos este diagrama donde se generan los esfuerzos y se denominan cuáles son los esfuerzos principales mayores y los otros son intermedios y menores.
una unidad sobre los esfuerzos geostáticos, donde se derivan algunos tipos de esfuerzos y es necesario considerar que es un esfuerzo en el suelo, que es un esfuerzo total, que es un esfuerzo efectivo, que es una presión de pozo. Concepto que debemos tenerlo plenamente identificado, porque de aquí se desprende un análisis de diferentes esquemas planteados o propuestos para cimentaciones. En este caso, por ejemplo, ¿qué es un esfuerzo total? ¿Qué es un esfuerzo total? Es una de las esfuerzos para la parte. Este esfuerzo es el que absorbe todo el peso o sobre todo. Ya. Esfuerzo total es la sumatoria de todos los esfuerzos absorbidos en esta fase del suelo. Aquí les he puesto un esquema. ¿Cómo está conformado el suelo? Por tres fases. Su fase sólida, suelo propiamente, su fase líquida, que es el agua, y su fase de gas, o lo que conocemos como aire. Entonces, bajo esos tres componentes está conformada la estructura del suelo, y si nosotros vamos a sacar un esfuerzo total en este suelo, en este subsuelo, necesito considerar bajo ese integral suelo constituido por sólido, líquido y gas. Ayer veíamos que los esfuerzos se presentan en tres tipos de suelos: el suelo secos, el suelo saturados, ¿no? El suelo saturado con cierta presencia de humedades naturales. Entonces, en cualquiera de esas circunstancias en las que se presentan, yo necesito sacar el esfuerzo total de ese suelo. Aquí es lo que viene cuán importante, y van a apreciar ustedes, la presencia del nivel freático. Supongamos que yo hago un análisis bajo este edificio que está aquí. ¿Y qué estoy observando aquí? ¿Hay presencia del nivel freático? Guay. ¿Y si se me chispoteó? No se te va a ir la casa, pero puedes tener problemas. Porque tú dices, ahí no hay problemas de agua. Y tú sacas tu diagrama de esfuerzo y tú dices que es 7, 8 toneladas. En condiciones secas, en condiciones saturadas, va a bajar. Va a bajar, no va a ser 7, supongamos que sea 4 o 5, pero menos. Puede llegar a tener afección. Entonces, es ahí que la investigación de campo debe ser completa, debe ser una información veraz. Aquí no es como, por ejemplo, que ustedes analicen y cometieron errores, no me pusieron nivel freático, está bien. No lo midieron. No, creo que tenía 20 centímetros. No, creo que menos. Acá no lo hagan. En la vida práctica, a esos detalles son muy importantes, porque esas variaciones ya van a ver cómo varían los cálculos aquí, ¿no? Entonces, bien, se dice que bajo este suelo, a una profundidad seca, yo quiero conocer mi esfuerzo vertical, mi esfuerzo total en ese suelo. ¿Qué necesito para poder determinar eso? Se dice que el esfuerzo efectivo, es igual al gamma por la altura o el espesor de ese suelo. Necesito conocer el peso específico de este suelo. Necesito conocer, cuando yo les dije, determíneme las estratigrafías, necesito conocer ese espesor de suelo. Supongamos que esta sea una arena limosa, y todo es arena limosa, todo. Supongamos que es homogéneo. Quiero saber qué profundidad tiene. 1 metro, 1,50 m, 3 metros, lo que se tenga.
Entonces, necesito conocer esta altura, esta profundidad seca, el gamma de este suelo. ¿Cómo determinamos ese gamma de ese suelo? Al ojo. Hay pruebas de laboratorio. Entonces, de ahí vamos a sacar un esfuerzo total en función de esto. ¿Qué nos dice la presión de poros? Estudiante, último. La presión de poros es la presión generada por el agua que se encuentra en el vacío del suelo. Es una presión que se encuentra dentro de estos espacios intersticiales. ¿Qué es un espacio intersticial? Son los poros de agua y aire que conforman el suelo. Entonces, ese agua, pronto ese nivel freático, que usted no lo consideró en el ejemplo hipotético que estamos hablando, genera una presión. Es importante conocerlo. ¿Cuál es la fórmula para determinar la presión de poros? Si ven que hay cierta familiaridad con la clase, con la unidad anterior, de que tenemos presiones de poros y tenemos fórmulas. ¿A qué es igual la presión de poros? Es igual al gamma del agua por la altura o columna de esa agua. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Asimismo, tenemos otra fórmula, ¿no? Esto para condiciones saturadas y para estas condiciones no saturadas. Para las condiciones no saturadas, la presión de poros es igual al gamma del agua por la altura de la columna de ese espesor de agua menos la saturación. Entonces, si ven que vamos encadenadamente manejándonos temas familiares a la unidad anterior. Bien. Esto es divertido. ¿Qué es eso? ¿Y qué dice el gamma del suelo? Al lado que es la altura, ¿pero de qué? Del suelo. Aquí tenemos unas definiciones. Esfuerzo efectivo nos habla sobre la naturaleza del esfuerzo efectivo y sobre el comportamiento de esto y nos da su fórmula. ¿Qué es el esfuerzo efectivo? Es la diferencia que hay, ¿no? Es la diferencia que hay entre el esfuerzo total menos la presión de poros. Aquí está el concepto de esfuerzo efectivo. Y esta es su fórmula, que dice diferencia entre el esfuerzo total y la presión de poros. El esfuerzo efectivo, este es el esfuerzo total, el sigma, a secas. El esfuerzo efectivo, con una rayita, como lo que usted ve aquí en la fórmula. Esta raya significa que es esfuerzo efectivo. Esto es esfuerzo total. Hay muchos que le ponen un esfuerzo prima y dicen que es esfuerzo efectivo. Así lo ponen alguna nomenclatura en algunos textos. A efecto de nuestra clase, familiaricémonos que para nosotros este es el esfuerzo efectivo. Este es el esfuerzo efectivo. Bien. ¿Qué nos dice sobre la naturaleza del esfuerzo efectivo? El suelo en sí es una estructura de un esqueleto de partículas sólidas en contacto, formando vacíos intercomunicados. Los vacíos están total o parcialmente llenos de agua. El comportamiento del suelo depende de la interacción entre la estructura del suelo y este fluido. El comportamiento está referido a la compresibilidad y a la resistencia cortante, ¿no? A la compresibilidad y a la resistencia cortante. Entonces, ¿qué quiere decir con esto que aquí menciona en ese párrafo? Nosotros estamos analizando un bulbo de presión. Nosotros vamos a ver aquí el comportamiento frente a esa compresibilidad, lo que pasó en la Torre de Pisa.
Si el suelo tenía menos resistencia que las cargas que iba a soportar, eso se comprimió. ¿Qué pasa si no se comprime? También tenemos que ver si son suelos finos, si son suelos arcillosos. A corto, mediano plazo puede eso perder resistencia al esfuerzo cortante. ¿Qué es la resistencia al esfuerzo cortante? Es cuando el suelo no soporta, falla y se genera un fenómeno de funcionamiento que corta el suelo, es decir, que pierde esa forma de cohesión total que hay en el suelo y hay un hundimiento por funcionamiento, algún tipo de falla, ¿no? El caso del edificio de la 9 de octubre, hay una falla tal vez por funcionamiento. ¿Qué es esta falla por funcionamiento? Si este es el suelo, este es el edificio, dicen que eso tiene pilotes de madera, no sé, y el suelo está soportando estos pilotes. Pero ¿qué ocurre? Y este suelo resiste, está bien unido y soporta a todo este grupo de pilotes. Pero ¿qué ocurre? Que ese suelo, en el momento que pierde esfuerzo cortante, que pierde capacidad de soporte por presencia de agua, algo que le ocasionó que pierda su resistencia original, esto se hizo como una gelatina y esto no soportó y se hundió, que probablemente fue una de las causas que eso era progresivo y se estaba generando este cabezamiento hacia la vía que se estaba viendo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que analizar y en parte objeto de esta unidad, analizar todo lo que está bajo el grupo de presiones, analizar el esfuerzo total que se genera en esa capa de suelo y asimismo poder determinar el esfuerzo efectivo de ese suelo, el esfuerzo efectivo. Falla por funcionamiento. Hablar de los principios de los esfuerzos efectivos, aquí nos derivan dos fórmulas importantes, de las cuales esta unidad está concentrada en la primera fórmula. El principio de esfuerzo efectivo fue determinado, definido por Bishop en 1959, utilizando dos simples hipótesis. La primera, el cambio de volumen y de formación de los suelos depende del esfuerzo efectivo y no del esfuerzo total. Mire ese concepto. Mire ese concepto. Cuando estamos hablando de bulbo de presión, nosotros vamos a ver qué se genera en ese bulbo, el cambio de volumen que va a haber. Ayer les mostré una gráfica de un suelo, una especie circular. Digamos. El plomo es el suelo, una sección de suelo sin ningún tipo de esfuerzo, con una altura inicial. ¿Qué pasa cuando hay una variación de carga aquí, que se le da un incremento de carga? ¿Qué va a pasar? Se convierte en el fondo celeste azul que ve aquí. Hay un aplastamiento, se genera una deformación, una variación en su altura, en su espesor. Y al momento que lo achata, obviamente que gana hinchamiento. Si esto tenía un radio inicial, ahora va a tener otro radio. Hay una variación en su diámetro, en su radio, hay una variación en su altura, en ese suelo. Entonces, si analizamos lo que dice Bishop aquí, ¿qué dice? Que las variaciones de esfuerzos que se generan, ¿no? Eso dice, las variaciones de esfuerzo, ¿no? ¿Qué genera?
cambio de volumen. Cambio de volumen. Y al haber cambio de volumen, existen deformaciones. Entonces, el esfuerzo efectivo depende no del esfuerzo total. Esta deformación que se genera, ese cambio de volumen, está mucho más basado al esfuerzo efectivo y no al esfuerzo total. Por ejemplo, con este yo hallo el esfuerzo total, pero para mí no va a ser importante ese esfuerzo total, porque probablemente el afinado es el esfuerzo efectivo, que considera el esfuerzo total menos la presión de poro. ¿Por qué? Porque la presencia de agua que hay en el subsuelo genera una presión, y esa presión puede ser progresiva. Volvemos y repetimos, bajo el bulbo de presión se van a generar todos estos cambios de volumen, todos estos cambios de deformaciones, y esta presión de poro, si es progresiva, si este nivel de agua es un flujo constante, llega a superar la presión al esfuerzo total. Ahí está lo que pasó aquí. La presencia del agua es el poro, la presión de poro es la presencia del agua que va a generar un tipo de esfuerzo que si llegan a superar al esfuerzo total, este esfuerzo efectivo va a ser negativo, ¿no? Según Bishop, en su segundo concepto, determina que la resistencia al corte depende, en cambio, ahí depende del esfuerzo efectivo y no depende del esfuerzo total, normal al plano considerado. Y este puede ser expresado por esta ecuación. Resistencia al corte es igual a cohesión más esfuerzo efectivo multiplicado a la tangente de un ángulo fijo. Aquí ya tenemos la presentación de esta fórmula que vamos a analizarla cuando veamos esfuerzos portantes en la siguiente unidad, donde de aquí sale el círculo de Mohr, ¿no? Aquí sale y ahí vamos a analizar lo que son los esfuerzos portantes. Pero nosotros, como vuelvo a repetir, en esta unidad vamos a revisar esto. En la siguiente veremos lo que es esfuerzo portante. Pero bien, ese es el planteamiento de Bishop, que explica sobre las deformaciones, los incrementos de volumen que se presentan bajo el bulbo de presión. Entonces, estos conceptos es importante tenerlos claros, tenerlos bien definidos, y ya van a entenderlo mejor con un ejemplo que vamos a revisar. Vamos a revisar unos 3 ejemplos donde es necesario tomar atención para no confundir. Hasta la toalla son duras. No borren. No borren. ¿Quién ha estado? ¿Quién ha estado? El vicepresidente. Bien. Vamos a ver el cálculo del esfuerzo efectivo. ¿En qué consiste el cálculo del esfuerzo efectivo? Para el cálculo del esfuerzo efectivo en un terreno se requiere determinar por separado el esfuerzo total y la presión de poro. Y finalmente aplicar la ecuación que ya es conocida, ¿no? Esta ecuación que está aquí. Para ello, vamos a tener aquí esta línea roja, que es el terreno natural. Aquí tenemos, ¿qué es eso? Nivel freático. Presencia de nivel freático. Aquí tengo 2 estratos de suelo plenamente identificados. Entonces, aquí tengo un gamma 1, aquí tengo un gamma 2, aquí tengo un H1 y aquí tengo un H2.
Me piden determinar el esfuerzo efectivo en el punto A y en ese punto B. Analíticamente no tengo ningún número, tengo las fórmulas, lo puedo determinar. Bien, si yo determino el esfuerzo total del primer espesor, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería ese resultado? No, que como son estratos Vamos a diferentes. darle valores para entenderlo. El H1 va a valer 2, el H2 5, el gamma 1 va a tener un valor de 20 kilolitros sobre metro cúbico y el otro va a tener 18 kilolitros No, primero es 40. sobre pesos unitarios y ya tenemos eso. ¿Bien? ¿Qué significa? Que vamos a determinar el esfuerzo efectivo en ese punto A. Que voy a ver todo lo que hay sobre el punto A. Todo. En la superficie no tenemos nada, solo contamos con él. Entonces, reemplacemos. El esfuerzo es igual al gamma 1, ¿cuánto vale? 2. 20 por H1 vale 2, esto es igual a 20 por 2, 40, el 200 metros cúbicos queda kilopascal. Este sería el primero, bajo el punto A. Bajo el punto A. Quiero determinar lo que tengo en el punto B. Este es mi primer lado. Voy a ver ahora en el punto B. ¿A qué va a ser igual? 18 por 5. 18 por 5. 90. Ya, 18 por 5, Más 40. más Más el 40. ¿Por qué más 40? Porque si estoy a 90 sobre. Exactamente. Usted está aquí en este punto, tengo que ver todo lo que está aquí arriba. Como ya sé lo que vale este esfuerzo A, pongo mis 40 kilopascal más 5 por 18, ¿cuánto es? 90 más 40, el esfuerzo en B va a ser 130 kilopascal. ¿No? Sí o sí. Divertido hasta ahí. ¿Qué más tengo yo? Presión de poros. ¿Cómo determinamos la presión de poros en el punto A? Altura de la columna del agua por el gamma del agua. Pero depende del suelo, pues. ¿Es saturada? La nivel tráfico está arriba. Ah, sí. Vale. Me había dado cuenta. Genética. Te rayó el cuaderno. Exacto. Pasaste tú. Tiene cara bonita. Bien. Entonces tenemos la presión de poros en el punto en que se secó la sal. Esta mojada. El suelo está saturado, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Porque el nivel tráfico está arriba.
está saturado. Es buena la pregunta, por eso te digo, tú mismo date la respuesta. Aquí está. Todo este suelo está saturado. Hay presión de poros. Hay presión de poros. La presión de poros en la va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? La es igual al gamma del agua por la altura. La misma. Entonces, el gamma del agua y la altura 1 de 2, ¿cuánto vale el agua? El gamma en estas unidades representa 9.81. ¿Y esto cuánto sería igual a esa presión de poros? ¿Seguro? 62. ¿Seguro? Sí, está bien. La presión de poros en B. Mire que esto puede confundir. ¿Eh? ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál sería esa presión de poros? Más 7, no. 7. Todo lo que está aquí encima, y como todo es agua, entonces sería 7 por 981. ¿A qué me da igual esto? 68.67 kilopascal. Ya tengo eso ahí. Perfecto. Ya tengo eso ahí. Aquí hay que hacer un diagrama de esfuerzo. Vamos a acomodarlo por aquí. Vamos a acomodarlo. Hubiera sido lo mismo que el 5 por el 9.81 le cobramos el primer número de... Sacaste todo lo que está encima, son los 7 metros. ¿Cómo podías haber hecho en dos partes como estás mencionando? El 1962 más el 5 por el 981 y finalmente te da. Lo importante es que consideres la columna o el espesor del suelo que hay en ese estrato. Bien. Aquí hay que hacer un diagrama. Vamos a borrar para que no alcance aquí. Un diagrama de esfuerzo, un diagrama de presión de poros y un diagrama del esfuerzo efectivo. Si yo trazo aquí un eje o una línea vertical, yo voy a decir el esfuerzo total en esta parte del terreno natural, no hay nada, este sería 0. Pero en el punto A me dice que es 40 kilopascal. Si yo determino una escala aproximadamente, supongamos que aquí es los 100 por aquí, algo así, entonces yo voy a decir que el 40 está aquí. Y que acá está el 130. Entonces yo tengo aquí un diagrama de esfuerzo. Estoy graficando el esfuerzo total, que esto vale 40 kilopascal y esto vale 130 kilopascal. Ya lo tengo ahí. Voy a hacer el diagrama de la presión de poros. ¿Qué me dice? Así mismo trazo una vertical, saco a una escala, al nivel superficial es 0, acá tengo también que es 40. No, es 19. Es 19,62. Y en el otro tengo 68. 65, 68, 64. Entonces hago lo propio.
mi diagrama de la presión de poros. Finalmente, estamos en esto. El esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo, ¿qué me dice? Trazamos aquí también así tengo una B, en la superior es 0, pero aquí yo ya tengo aquí que hacer la aplicación de la fórmula. Según la gráfica esto es 40 y acá es 19,62 y me dice que es la diferencia que hay entre el esfuerzo total menos la presión de poro. 40 menos 19,62 20,38. 130 menos 68 Menos 68. 98,67. ¿cuánto? Sí. Y esfuerzo efectivo. Y he dibujado el diagrama en el mismo estrato. ¿Qué es lo que nos interesa ahí? Y en esta representación que usted tiene, ¿qué nos dijo Bishop? Que lo más importante no es el esfuerzo total, sino el esfuerzo efectivo. Si usted saca el esfuerzo total, mire, 40 en el punto A, 130 en el punto B, valora. No pasa nada, dice Gonzalo, no pasa nada. Déjale nomás. Y la presión de poro. Mira cuánto te va. Mira cuánto te va. Mitad por mitad. Mitad por mitad. Entonces, si no determinamos una estratigrafía adecuada, podemos tener problemas. Porque el diagrama que usted haga lo hace sin presencia de agua, sin presencia de presión de poro. Usted va a tener esto. Y usted dice, no, si hay 130 kilopascales está sobrado, ponle un edificio de 20 pisos. ¿Ah? Entonces, mire, con este sencillito ejemplo estamos dejando claro de la presión de poro o la presencia de agua o la presencia sobre un suelo saturado, como tú mencionaste. Mira, si este suelo fuera seco, hay variedad, pero tienes que tener claro, no hay nivel freático en la zona, o si hay nivel freático. Ayer hablaba de ejemplo, decía que aquí en Guayaquil, a esta profundidad, encuentro agua. Primero 50 centímetros, primer metro, 80 centímetros, ya hay agua. Y voy a tener un diagrama muy similar a esto, muy similar a esto. Pero si yo me voy a Salinas, es una zona más, la topografía es más elevada que la de aquí, y la presencia del agua está más profundo, el nivel freático casi que es nulo, ¿no? Evidentemente que va a buscar tener un esfuerzo efectivo más alto que el del suelo de Guayaquil, porque la presencia del agua allá es mínima o está ausente. En Guayaquil está presente. Es casi como un esquema común. Y miren cómo hay variaciones entre el uno y el otro. ¿Y qué es lo que nos interesa? Es el esfuerzo efectivo. Es el más importante, no el esfuerzo total. Ese suelo te soporta, pero sin presencia de agua. La presencia del agua, la presión del agua te baja la resistencia, la capacidad de soporte significativamente. Entonces eso es importante tener claro. Entonces de aquí se derivan estas presentaciones y bueno, más adelante vamos a ver. Este es el esfuerzo efectivo
bajo el bulbo de presión. Vas a saber cuál es tu máximo esfuerzo que requiere o necesita en ese bulbo de presión. Pero en el subsuelo todavía no estamos considerando las cargas que hay en el caso de tener un edificio. El suelo financiero es como funciona. No, están hablando casas a desnivel o casas inclinadas. A desnivel es como hay aquí lomas inglesas que están en los cerros y todo eso. Eso no es problema. ¿Cuál es tu preocupación? No pregunto. Yo quería saber cómo funciona allá, cómo funciona allá. Son afloraciones. Muchas veces hacen esto, así de nivel, y vienen y te ponen tu casita aquí, y van a ir implementando losas así, y hay desniveles, 2, 3 desniveles, pero son porque son sectores de afloraciones rocosas. Pero más allá de eso, si no es lo que tú estás preguntando, el suelo de allá, el nivel freático, allá estamos por la cota sobre los 1000 metros, superior a los 1000 metros, 1500. Aquí estamos por el 5 metros, promedio. Aquí, entonces tú tienes estás en una parte alta, donde el nivel freático es nulo, no existe. Entonces, frente a eso, el suelo es seco. Y son otro tipo de suelos, sí hay arcillas, sí hay limos, suelo fino, pero al estar en estado seco tienen mayor capacidad de soporte. O allá en Quito, tú te paras, tú pasas por un edificio y hay 2 sótanos. 2 sótanos. Tú te paras a ver así, 2 sótanos. Claro que tienen abiostrado con tabletaca para eso, pero allá ese sistema es menos resistente que lo que aplican aquí. Aquí hay un sótano de 2 pisos. Sí lo han hecho. Sí, no, pero sí se lo han hecho. Sí hay edificios. Pero resulta caro por el tema del intibado que tienen que hacer. El trabajo se lo hace, pero es bien trabajoso porque tienes que evacuar agua, sacar agua, hacer muros, hacer algunas cosas. Sí se lo hace. Por ejemplo, el San Marino tiene 2 sótanos. ¿Cuál más? Mall del Sol, pero sí, también Mall del Sol, San Marino, Mall del Sol, pero el suelo más malo está en San Marino, está aquí cerca del estero. Claro, de ese mismo lado está el estero, claro, de ese mismo lado. Pero hay 2 otras, ese lugar es crítico. El edificio de la previsora que lo construyeron como hace 30 años, ese edificio creo que también tiene 2 zonas. Y al frente es el malecón. No vi ese sistema, pero fue novedoso ese proyecto. Creo que tiene un sótano. Sí, algo de eso hay. Vayamos al frente, el malecón 2000. El malecón 2000, la parte de que uno va al parqueo, es sótano. Es sótano. Entonces mire ahí esas variaciones, como el caso de Quito, y esto pues, son por las condiciones topográficas y el nivel del agua está ausente, es muy diferente. O sea, allá fácil, hasta hacen sin piloto. Algunas cosas las hacen sin piloto. ¿Pero por qué? Porque el suelo tiene un comportamiento diferente. En Salinas también hay edificios, en playas hay edificios que son cimentaciones directas. Sí hay edificios con cimentaciones directas, pero viene ahí el análisis. ¿Por qué unos están y por qué otros no? Dependerá mucho de condiciones sótanos, dependerá mucho de que hay unas torres como de 15, 20 pisos en Punta Barandúa, Punta Blanca, y eso están sobre el otro. Entonces, hay variaciones, pero por eso digo, todo depende de las características del suelo que va a trabajar y todas estas consideraciones que hay que hacer. Y de ahí salen buenas alternativas. Bien. Está claro.
¿El ejemplo? Salva, todo bien, chiquito, tanto sueño, chiquito. Precio. Todo perfecto. Todo va bien. Señorita Chiva, un like. Ya. Muy bien. Bueno, vamos a borrar eso. Vamos a entrar, estamos entrando en calor recién. Póngase pila, vicepresidente. Pitágoras, el famoso Pitágoras. Tigre. No te dibujas carita. ¿Por qué no cobra? ¿A qué le pide? Le pide que tiene esa cuestión. Vicepresidente. No, ahorita no nos vamos. Ahorita no nos vamos. Pero le decimos. ¿Ah? ¿Qué? Lo podemos hacer ahorita, a mí ahorita no está haciendo nada. Le podemos decir ahorita. Ay, qué miedo yo. Me estás pidiendo lecciones. Dale, está fácil, dice que quieren una lección. Ya, hacemos rápido. A ver, Ya si nos matamos hoy día y no tú. ya. Me dejé grabando, ¿verdad? Ay. Aquí tenemos otra forma de calcular los esfuerzos efectivos. La primera que vimos en las condiciones de un suelo, terreno, producto de una estratigrafía. Y bajo esas condicionantes tenemos dos condiciones diferentes a esta. Y esta segunda es una condición en condición hidrostática. ¿Qué es esta condición hidrostática? ¿A qué representa o qué significa en condición hidrostática? Se dice esta porque no hay movimiento de agua. Hay agua, pero no hay movimiento en condición hidrostática. ¿Y cómo lo podemos visualizar? Primeramente la condición que le va a decir hidrostática, y lo puede corroborar en el momento de que usted vea estos piezómetros que se encuentran alineados. Eso significa que está en condición hidrostática porque no hay movimiento de agua en el sistema. Hay agua, pero no hay movimiento. Entonces aquí tenemos un perdiámetro, un caso de un perdiámetro, donde se encuentra con tres piezómetros
en el cual se encuentra incorporado un espesor de suelo de H2, ¿no? ¿Qué nos representa esto? El nivel de agua o freática que existe en el sistema, ¿no? Con un espesor de H1. Tenemos o necesitamos hacer un diagrama de esfuerzo para el punto A, para el punto C y para el punto B. Entonces, el agua netamente ingresa por esta parte de aquí. Tiene un piezómetro que se encuentra, que sale en el punto A, que sale en el punto C y que sale al punto B. Me piden hacer un diagrama de esfuerzo efectivo en ese diagrama. Podemos darle valores, o le vamos a dar valores, pero partamos de la parte analítica. Tengo letras, tengo datos ahí, y sí lo puedo hacer. Después le vamos a poner valores. ¿Qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, para determinar los esfuerzos totales en este sistema? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me piden allá en el punto A, C y B. A, C y B. Tengo que ver todo lo que hay, que es el espesor de H1. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de esfuerzo? Identifiquemos. Esto es suelo. Este es agua. Entonces, el H1, ¿por qué? Gamma del agua. Gamma del agua. Sigo. El punto C. El punto C. H1 más Z. El anterior más Z por El gamma de agua. Z por el gamma, vamos a ponerle saturada del suelo, gamma saturado para diferenciarlo del agua. ¿Vamos bien? Siguiente, punto B. No. H1 más H2 por la gamma del agua. H1, Por la gamma del agua. gamma del agua sería esto, Más H2 por gamma del suelo. más H2 por el gamma saturado. Ya está el esfuerzo total. Ya está el esfuerzo total. Con esa última conceptualización, saco la expresión del polo y luego la diferencia entre el uno y el otro sacaré mi esfuerzo efectivo. Pero vamos iguales, vamos avanzando. En la presión de polos, sería el H1 por el gamma del agua. En el punto C va a ser lo mismo, más Z por gamma del agua. más Z, a ver si lo confundido. Déjame ver si sé. A ver, H1 Más Z más Z, por el gamma del agua. el gamma del agua. Aquí es agua, tú es agua. Siguiente, H1 más H2. H1 más H2 por presión de cola. Si yo hago la diferencia en este menos este, 0. Y aquí, ¿cuál es la diferencia?
saturado o el gamma del suelo menos el gamma del agua va a ser un gamma primo. Entonces, si yo saco este, mire, observe, H1 por el gamma del agua, este con este, se nos van. Nos quedaría el Z, gamma saturado, menos el Z, gamma del agua. Z, factor común Z, me queda el gamma saturado, menos el gamma del agua. Entonces, aquí es, ¿cómo quedaría? Este es el principio. Cuidado. Cuidado. De abajo, similar a lo de arriba, H1 gamma del agua se va, me queda H2 gamma saturado, H2 sí o sí. Condición hidrostática. Yo le pongo un diagrama, un permeámetro. Usted tiene que saber sacar estas alturas piezométricas, no confundirse en condiciones hidrostáticas, condiciones que no hay movimiento de agua. Pongámosle valores para verlo más simpático. No nos va a borrar, vamos a poner el valor. Ustedes mismos van a calcular. El mismo caso, yo le pongo datos y calculemos. En el primer punto, si es H1 por el gamma del agua, ¿cuánto sería eso? 10. ¿10 qué? Kilopascal. Acá, ¿cuánto sería? Calcule, vaya, que es trabajo. Toma una lección y después no va a saber ni de dónde copiar. Quiere copiar a los vecinos. 30. Abajo. Oye. ¿Seguro? Esa es la última. Esa es la de ahorita. 50. No es H1 el gamma del agua. Que Sigue la es presión del supuestamente polo. más la otra. Ese es el gamma saturado. Sí. De 20. 20. ¿Seguro? ¿Malena? No saca. Saca. Ahí. 20 dice. El vicepresidente dice 20. ¿30? Aquí 10 menos 10, 0. Aquí 10 y aquí divertido. Acá quieren diseñar edificios de quieren hacer cachuelos, ya dice.
sale. ¿Está claro todo? ¿Listo para una lección? ¿Listo? Yo pongo patas arriba. No, pues ya esto tiene escribiendo, pues. No entiendo. Una lección de la Es que reemplaza los valores. que ya para laboratorio no hay chance. Bien, avanzamos con otro. Que supuestamente Voy a avanzar. H1. Anotaron todo, espero unos 2 minutos, 3 minutos. Revise, analice, pregunte, Digo que no entiendo por qué, porque el H1 no se confunda. Esto de aquí para muchos que no saben de dónde salió, por el gamma del agua. es la diferencia de esto con esto. Aquí tiene que multiplicar y nos queda este ZWP en función en el gamma saturado, en el gamma del agua, en el gamma frío. Ahí sí ya entendí, ¿Qué es este gamma con esto de aquí? La diferencia entre el gamma saturado y el gamma del sol. Ah, ya. Diferencia. Me la voy a dar acá. Sí, ya la veo. Allá anotando, la diapositiva no está eso. Está el planteamiento, pero así como lo estoy explicando, eso no sale. Eso es lógica ya. Sí, ¡Ay! para que no esté distraído, mejor estudiante. Aunque está caído, pero ahí va peleando. Pero tiene 2 en No, Están ni sacando 12, tiene que hay sacar. que estar quemando con otros estudiantes. No, es buen estudiante que lleva. Son los que no saben, son los que lo único que no saben es álgebra. Y aquí vamos a ver bastante. ¿Ya viste el curso? Ya. Bueno, va a borrar, ¿ya? Y vamos a hacer uno similar. Vamos a hacer otra condición. Hay 3 condiciones. Usted tiene que saber cómo la plantea. Bueno, condiciones hidrostáticas. Acá tenemos en condiciones del flujo ascendente el mismo permeámetro, pero con los piezómetros, con los mismos piezómetros, pero con un flujo de agua ascendente. Es decir, que el agua viene de la parte de abajo y va a subir. Igual que el anterior, está comunicado con piezómetros en el punto A, en el punto B y en el punto C. Como el agua sube,
es ascendente, entonces vamos a tener diferencias en los piezómetros, vamos a tener lecturas diferentes. En el caso anterior estaban las 3 filas, en este de acá sí hay variación porque es en el caso de flujo ascendente. Este caso se presenta cuando en el lado de aguas abajo de las estructuras de retención de agua, como por ejemplo en el caso para las presas, las ataguías, las tabletacas, etc. El primer caso que vimos es en condiciones de un suelo para una edificación normal. Para el caso de aquí, como aquí lo menciona, ¿cómo se debe analizar el esfuerzo efectivo? ¿No? En función de aguas abajo, que es como viene aquí ingresando el agua del permeable. Entonces, con los mismos conceptos que hemos visto, vamos a manejarnos con esto. Lo único que tenemos que saber, sacar, no confundir esas alturas piezométricas. Las alturas piezométricas. Si usted se equivocó en una, la echó a perder toda. Entonces, bueno, hagamos lo mismo. Tracemos los diagramas en el mismo esquema, con la diferencia que el agua ingresa por debajo y los piezómetros están a diferentes profundidades. Aquí me dicen, dato importante, tengo un H, tengo aquí, estos son los delta, los gradientes hidráulicos, nos acordamos de los gradientes hidráulicos. Los gradientes hidráulicos, que es el delta H sobre esto. Y por aquí vamos a utilizar esa fórmula de gradiente hidráulico y ya lo vamos a ver. Me pide hallar el esfuerzo total en ese esquema. En el punto A, ¿qué tengo yo aquí? ¿Qué tengo? Con un espesor de un H1 con el gamma del agua. En el punto C, ¿qué tengo? El anterior más Z por el gamma del suelo. Z Por el gamma del por el suelo. gamma. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿El agua? No, saturado. El suelo. ¿Por qué el suelo? Porque está en el suelo, pues. Esto es suelo. Por eso le digo, ¿es saturado o es suelo? Porque es lo mismo. ¿Es el saturado o es el agua? Saturado. Entonces gamma, el cielo Yo saturado. también me quedé aquí. Se pone nerviosa. Ya. Siguiente. Es muy similar a lo que venimos haciendo. Pero por aquí ya mismo está el cálculo. El H1, el agua, más H2, ¿de qué? Correcto. Presión de poros. H1, magma del agua, y aquí aquí viene el V. H1 más Z más el gradiente. H sobre H. Ah, La altura que no es el pisómetro. ¿cuánto sería? Tenemos H1 Más Z. más el Z más qué? Aquí tenemos el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico nos dice que esa es la fórmula, ¿no? Y que este delta H
esa parte de ahí, ese delta HG, H sobre H2 y por Z, ¿no? Y esto, ¿cuál sería la longitud que hay en este pérdida de carga? Es Z. Es Z. Entonces, Z con Z se va. Entonces, este gradiente hidráulico va a ser igual a H sobre H2. ¿No? H sobre H2. Entonces, yo digo que I es igual a H sobre H2 y es lo que reemplaza aquí. I por el Z. I por el Z. No entendí nada. Vamos sacando las alturas piezométricas que están en cada punto. Entonces tengo que yo ir sacando estas distancias en cada una que hay. Entonces este sería gamma del agua. Aquí sería el H1 mismo más H2 H1 más H2 menos este H. Y esto por el gamma del agua. Saco la recta, ¿no? Esto se resta, H1 de este de acá, me da 0. Acá saco esto, se me anula y me va a quedar un Z por el gamma prima. Acá sí mismo saco. ¿Por qué negativo arriba abajo y arriba positivo? Es que está en sentido de abajo hacia arriba. Pero el IZ no es negativo en este caso, ¿por qué? O sea, el IZ y el H se supone que son una altura del pezón. Entonces, El IZ y el H, ¿verdad? sí, Son una altura del pezón. sí, el pezón. ¿Por qué no está positivo otro negativo? Que tú estás sacando esta altura total menos G, menos H. ¿Me explico? Esta es tu altura piezométrica. Esta es tu altura piezométrica. Entonces tú necesitas sacar esta altura menos este H, esto es lo que te representa. Y el IZ, Este IZ está sacándolo de este valor de aquí de ese delta H, que como es o representa el delta H, un H sobre H2 por Z, lo reemplazo en la fórmula y como mi R vale Z, me queda que el gradiente es igual a H entre H2, pero ya no escribo esto, lo dejo en función del íntegro. ¿y por qué la Z? Pero no la suma. La No suma deja no- restar. ¿Por qué la suma? Ajá. ¿Por qué la suma? No, no. La suma aquí. Más Z. Tú dices que es menos. Claro. Ay, falta. Ah, igual que lo primero. Ajá, no dice nada. Y ese para ir más a las 9. ¿Qué hora? Son las 8:49. Vamos a esperar un poquito porque no es minuto abajo. No tampoco. La madura. Este debe estar más abajo. No, está bien. Esta raya se me fue de más.
Así. El de aquí empieza más abajo con G. Esto es lo que necesitamos ahorita. Ah, es verdad. Entonces tenemos el H1, que es esta parte de aquí, Sí. H1, ya tenemos eso. Tenemos el H, que es este. Esa es la parte de abajo. Esa es la positivo, ¿no? Sí. Y este está moviendo. Función de polo, estamos sacando esto. El gamma del alto. ¿Cuál dice tú? ¿El de aquí? Aquí eran los dos, porque uno tiene aquí. Ah, ya, este de aquí, ya. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el H de ahí y tenemos un H2. Que sería este de aquí que tú dices que es negativo. No sería positivo. Es positivo, sí. El- Sí, es positivo. Es positivo, sí, es un lazo. Es 1 menos 3. Sí, es 1. Ah, ya, ese. Es 1. Y en el caso del otro, es lo mismo. Ahí está bien. Este con este. Aquí es igual. Aquí tenemos un Z, este. H1, que es este. El Z. No, pues sería, el Z sería la parte de abajo. Sí, es abajo. Y el, Y el IZ, sí. y el Z es la parte de abajo. Ah, al revés, claro. Sí. Ahí sale, sí. Es positivo, sí, correcto. Aquí le mando. ¿Qué quieres hacer confundido? Ahí está bien. Entonces, hacemos la misma operación. La misma operación y nos queda H2, Yo copié en la casa. gamma prima, menos H por gamma del A. Si a estos valores los reemplazamos con los mismos valores que hemos usado, lo único que tendríamos que darle, creo, a H un valor. ¿Qué valor le vamos a dar a H? A H démosle que es un valor de 2 y reemplacemos, hagamos lo mismo que hicimos antes. Lo único nuevo es el dato que ahorita le pongo que ese H vale 2. ¿Cuánto sería el primer caso? 10. Lo mismo que la anterior. 10. 10, 30. ¿cuánto? 30. Y el siguiente, 50. 50. 10. Y aquí. ¿Esa H qué? Esa H. ¿Cuánto sale? O sea, por ejemplo, la I. No, la I lo que significa H. Esa H grande. H2. Ahí está, ahí arriba. Y acá HD sobre HD. también. Seguro, ¿no? La última. Ok, los 3. Y 50. 50. 0. 0. No vale, No vale. 0. Tiene unos valores muy ínfimos aquí.
que da o representan valores pero son muy pequeños. Hay una tendencia a cero aquí, pero bien. Entonces, aquí es importante, ustedes dicen no vale, ¿por qué no vale? El nivel es cero. Bueno, este es el método del flujo ACT. Claro, esto como lo estamos haciendo analíticamente, tenemos estos resultados. Pero a manera de ver números le estamos poniendo valores y nos está representando que el esfuerzo efectivo es cero, número. Pero ya con datos reales a la final ya vamos a tener un esfuerzo efectivo. Aquí aparentemente esto es pésimo, esto no sirve para nada, ¿no? Para una presa de tierra, para una tabletaje, esto no sirve, no se levanta, esto falla. Aquí prácticamente, ¿sabe qué está pasando con esto? Acordémonos de las clases anteriores. Cuando teníamos un gradiente crítico, en este caso, ¿cuánto es el gradiente? Baja el PCR. 1. Y el gradiente crítico es igual a 1. ¿Qué había cuando había este problema de un gradiente crítico? Se genera el fenómeno de la flotación. Vimos un esquema en las clases anteriores donde cuando el agua tenía más presión y era capaz de levantar al suelo, las partículas se disgregan y al haber eso de ahí se genera la flotación de los suelos. Y aquí habría un problema de flotación. Es nulo. No sirve. Las partículas se levantan. Hay flotación. Este es un caso crítico. Es un caso crítico. Si tuviéramos aquí valores altos o significativos, eso indica que el gradiente sería muy diferente de 1. Por tanto, no hay fenómeno de flotación. Eso lo vimos en las clases, en la unidad anterior del primer parcial, cuando hablábamos sobre los gradientes críticos, cuando se presentaban los problemas de saturación, cuando se presentaban los problemas de flotación. Un suelo, por muy confinado que se encuentre, y en el momento que tenga un flujo de agua mayor, este se va a desintegrar, va a levantarse, va a haber flotación, que es el caso que tenemos. Entonces sí, es verdad, nos da cero, el caso es ese, estamos frente a un caso de un fenómeno de la flotación que no sería ideal para poder ahí elaborar o diseñar una presa o un tipo de tabletaje.